Hemos visto soluciones, ahora vamos a pasar a ver sistemas coloidales. El objetivo de esta clase va a ser diferenciar soluciones de sistemas coloidales y suspensiones, explicar las propiedades singulares de los sistemas coloidales y reconocer los fenómenos naturales agronómicos de estos sistemas coloidales. Las soluciones, los coloides y las suspensiones se diferencian entre sí por el tamaño de las partículas que integran a sus solutos. Es así que las soluciones siempre tienen tamaños de partículas menores a 2 por 10 a la menos 7 centímetros. Las suspensiones tienen tamaños de partículas superiores a 2 por 10 a la menos 5 centímetros y los sistemas coloidales son los sistemas que se encuentran con tamaños de partículas comprendidos entre 2 por 10 a la menos 7 centímetros y 2 por 10 a la menos 5 centímetros. Recordemos también que un angstrom corresponde a 1 por 10 a la menos 8 centímetros y que una micra son 1 por 10 a la menos 4 centímetros. El suelo tiene diferentes componentes minerales, entre los que encontramos la arena, la arcilla y el limo, con diferentes tamaños de partícula. Por ejemplo, cuando nosotros llevamos una muestra a analizar a los laboratorios de análisis de suelo, podemos pedir la determinación de la textura de ese suelo y allí se verá qué porcentaje de cada una de esas partículas minerales corresponden a arena, arcilla y limo, y en función de eso se calculará la clase textural de ese suelo, coincidente a, por ejemplo, suelos francos, arcillosos, limosos, arenosos, franco-arcillosos, franco-limosos, etc. En función del tamaño de las partículas, sabemos que las arcillas tienen un mínimo en metros de 2 por 10 a la menos 6 metros, máximo en metros de 2 por 10 a la menos 6, es decir, que siempre tienen tamaños menores a 2 por 10 a la menos 6 metros. El limo, en cambio, son partículas que están entre los 2 por 10 a la menos 6 a las 5 por 10 a la menos 5. Las arenas muy finas a las arenas gruesas varían entre 5 por 10 a la menos 5 y 2 por 10 a la menos 3 metros. Viendo esto, podemos darnos cuenta que las arcillas son la composición del suelo, la parte mineralógica que corresponde a partículas del tamaño de los sistemas coloidales. Otro de los componentes del suelo que corresponden a coloides son las partes o las fracciones de la materia orgánica, ácidos húmicos y ácidos fúlvicos, que corresponden a macromoléculas que tienen un diámetro que corresponde al tamaño de los sistemas coloidales. Es así que las arcillas y el humus son coloides que son el asiento de la actividad del suelo. A partir de esto, se han desarrollado numerosas investigaciones en las ciencias del suelo que se basan en el estudio de las propiedades que infieren al suelo tanto las arcillas como las fracciones de la materia orgánica, ácidos húmicos y ácidos fúlvicos. Es entonces que podemos definir que los coloides son partículas muy pequeñas, no tan pequeñas como las que corresponden a soluciones que se encuentran a nivel de iones o moléculas, ni tan grandes como las que corresponden a las suspensiones y que se pueden determinar o diferenciar a simple vista a través de diferentes mecanismos. Tienen una gran importancia a nivel de los sistemas agropecuarios y sobre todo a nivel de suelo, en la retención de agua del suelo, en las reacciones químicas que ocurren a nivel de superficie conocidos como fenómenos de adsorción con D y cargas eléctricas asociadas con la superficie, por ejemplo las capacidades de intercambio catiónico que ocurren a nivel superficial en las partículas del suelo. Asimismo, todos estos coloides influyen ampliamente en lo que tiene que ver con la erosión de los suelos, la susceptibilidad a erosión o no en función de la resistencia a la degradación que tienen esos suelos. Si nosotros pudiéramos observar una partícula de arcilla o materia orgánica, podríamos ver que a nivel superficial generan una numerosa cantidad de cargas negativas sobre las cuales se adhieren los nutrientes, por ejemplo potasio, calcio, magnesio, o los aniones como sulfatos, fosfatos diácidos y monoácidos, que luego intervienen en los equilibrios con la solución de suelo y pasan a ser parte de los nutrientes de las plantas. Es importante entonces entender que los sistemas coloidales tienen propiedades intermedias entre una solución y una suspensión. Las soluciones son sólidos que se disuelven completamente, las suspensiones son sólidos insolubles. En las soluciones, los solutos sólidos
generan sistemas homogéneos a nivel de iones o moléculas. En cambio, en las suspensiones podemos ver que son sistemas heterogéneos donde podemos distinguir más de una fase. En las soluciones podemos decir que son sistemas estables y no así en las suspensiones donde encontramos sistemas inestables. Las soluciones atraviesan los filtros comunes, por ejemplo, papeles de filtro de diverso tamaño. En cambio, las suspensiones no atraviesan filtros comunes. Los sistemas coloidales tienen propiedades intermedias entre las soluciones y las suspensiones. Los procesos que pueden generar partículas de tamaño coloidal son diversos. Por ejemplo, la formación de micelas a través del agrupamiento, el rompimiento y reordenamiento de sistemas cristalinos, como en el caso que ocurre en las arcillas del silicio y del aluminio, y la síntesis de moléculas únicas conocidas como macromoléculas. A partir de estos tres fenómenos es que se pueden generar partículas de tamaño coloidal. ¿Cómo está compuesto un sistema coloidal entonces? Cuando hablábamos de soluciones decíamos que una solución estaba compuesta por un soluto más un solvente. En el caso del sistema coloidal, un sistema coloidal estable está compuesto por una fase dispersa, que es el coloide propiamente dicho, más una fase dispersante, que es la fase donde el coloide se dispersa. Podemos así tener fases dispersas sólidas, líquidas o gaseosas y fases dispersantes tales como sólidos, líquidos y gaseosos que generan diferentes ejemplos. Por ejemplo, los plásticos pigmentados son coloides, el humo es un coloide, la nieve es un coloide, las pinturas, la mayonesa, la crema batida y la espuma y hasta las gelatinas son coloides. Las propiedades de los coloides son diversas. El efecto Tyndall es una de las propiedades que podemos determinar fácilmente a través de un haz de luz que hacemos pasar por el sistema coloidal. En el caso de las soluciones, no podemos ver el haz de luz que pase a través de ellas. En el caso de los sistemas coloidales, se puede observar el haz de luz refractado en las partículas coloidales. Otra propiedad de los sistemas coloidales es el movimiento browniano, que es el movimiento caótico de la fase disperso coloide dentro del sistema coloidal. Estas propiedades son importantes porque el coloide genera fenómenos de absorción. Esos fenómenos de absorción se generan porque en el coloide, como son partículas pequeñas, hay una importante cantidad de superficie expuesta a los fenómenos de absorción. Podemos ahora ver que existen diferentes tipos de coloides de tipo hidrofílicos y coloides de tipo hidrofóbicos. Los coloides hidrofílicos tienen una amplia afinidad por el agua, como por ejemplo la hemoglobina, como por ejemplo ciertas fracciones del ácido húmico. Hay coloides que son hidrofóbicos, es decir, son coloides que repelen el agua. Si mezclamos, por ejemplo, agua con grasa, no puede existir en presencia una de la otra sin que esté actuando allí un agente emulsionante, por ejemplo, el detergente. Todas esas propiedades generales de los coloides permiten diferentes fenómenos, por ejemplo, la floculación o la dispersión. Pensemos, por ejemplo, en la floculación que ocurre en las piletas de natación cuando se agrega una sal que actúa como decantador. Lo que está generando ahí es que las partículas coloidales que están dispersas en el sistema coloidal floculen generando una fase dispersa y una fase dispersante. Es decir, un sistema coloidal estable podría flocularse en fase dispersa más fase dispersante y asimismo la fase dispersa y la fase dispersante podría dispersarse volviendo a generar un sistema coloidal estable. A nivel agronómico, si analizamos esto, muchas veces no nos conviene tener sistemas coloidales estables, porque eso genera una mayor propensión a la erosión, en el caso de los suelos, y muchas veces necesitamos que esos coloides se encuentren en fase dispersa más fase dispersante, es decir, floculados para no perderlos por erosión hídrica o por erosión eólica. Otro fenómeno de sistema coloidal es el que ocurre cuando se generan las diálisis. En las diálisis lo que ocurre es que el sistema coloidal se mete dentro de una membrana con una cantidad de poros adecuada para que pasen los iones y moléculas y no así el sistema coloidal. De esa manera se logra, por ejemplo, purificar la sangre.
A nivel agronómico, muchas veces ocurre el agregado de yeso, sulfato de calcio a los suelos que están dispersos por acciones, por ejemplo, de alomorfismo, presencia de sodios o de sales. En este caso, el yeso, que es sulfato de calcio, genera que el calcio flocule las partículas dispersas de las arcillas y la materia orgánica, floculándolo y de esta manera disminuyendo la dispersión de esos suelos y la propensión a la erosión. Respecto a los sistemas coloidales, hemos visto algunas explicaciones agronómicas en el teórico. Por ejemplo, ¿qué sucede si agregamos carbonato de calcio a un suelo, que es una sal compuesta por carbonato más calcio? ¿Qué sucede a nivel de los sistemas coloidales? ¿Qué sucede con la materia orgánica y las arcillas y su importancia como coloides dentro de la agronomía? ¿Y qué suelos son más propensos a la erosión hídrica si están floculados o si están dispersos como sistema coloidal?